Paz y bien, hermanos. Mi hijo amado, escuchadle. Homilía para el domingo segundo del tiempo de Cuaresma, leyendo este año el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, en los versículos 1 al 9. 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos, esta es una escena divina de la vida de Jesús. Y cualquier frase, cualquier palabra incluso es para nosotros fuente de inspiración espiritual. Una ventana abierta que, contemplando con un poco de calma, nos entrega misterios que nosotros saboreamos. Cuando pasó aquel éxtasis fulgurante en que los discípulos vieron la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo, el Señor, en sus vestidos, que se hicieron de blanca luz divina, Jesús les dijo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. También decía cosa semejante después de los milagros cuando mandaba con energía: no se lo digas a nadie. La presencia de Dios encarnado en medio de nosotros es, hermanos, la presencia de uno más. Jesús es uno entre los hermanos, cuyo signo único es la irradiación que fluye de su ser. Constata pues el Evangelio: al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Tenemos pues en el Monte Santo, en aquel alto monte que nosotros lo hemos identificado como Monte Tabor en Galilea, aunque el Evangelio no dé el nombre, tenemos 2 imágenes. Una, la del Jesús cotidiano, de la convivencia, su amable rostro no despide luz, no bondad y simpatía, seriedad o también enfado según las circunstancias. Y otra, la del Jesús celestial, rodeado de seres celestiales, en comunión con el Padre que le habla, con el Espíritu Santo que lo envuelve con su sombra. ¿Cuál de las 2 imágenes es la más auténtica, es decir, la más real y verdadera? La respuesta es simple, hermanos.
las dos, absolutamente las dos, sin sobreponer una sobre la otra. Las dos son simultáneamente verdad. Las dos fundidas en una, porque el ser de Jesús es uno. Las dos nos dan esa imagen de Jesús que han defendido los concilios. Estamos ciertamente en el misterio, y aquí justamente es donde se debate la teología para presentar la figura de Jesús de Nazaret, el Señor. En el Jesús cotidiano podemos descubrir al Jesús divino. No son dos, son uno. No se apareció lo que no existía, sino que salió desde dentro lo que dentro estaba. Dentro de Jesús estaba su divinidad. Dentro de Jesús estaban Moisés y Elías, estaba toda la Biblia, toda la historia de salvación, de amor de Dios con nosotros. Dentro de Jesús estaban sobre todo el Padre y el Espíritu Santo. Esto tiene una primera consecuencia para nosotros. Yo puedo asistir hoy a la transfiguración del Señor por un camino, la fe. Cuando yo me pongo en oración, con fe, entro en comunicación con Dios, con Jesús concreto. Le hablo y siento que esto es verdad, pues la oración es lo más verdadero de uno mismo. Siento que sin dejar de ser yo mismo, estoy pasando familiarmente a un terreno divino. Yo hablo a Dios con humildad y con todo el amor que alcanzo, y siento al mismo tiempo que Él está conmigo, y que esa presencia suya me da armonía y paz, me infunde confianza y valor, me da incluso un misterioso gusto interior. Estoy gustando a Dios, saboreando a Dios, estoy escuchando a Dios. Esto es la experiencia de la transfiguración. Vista desde la fe, que es un acto de lanzamiento y de encuentro. Hermanos, esto es orar, guiados por el Espíritu Santo. Como oraba Jesús, hombre, se abandonaba en los brazos de Dios, su Padre, cuando le decía, recogiendo su vida entera, Padre, hágase en mí tu voluntad, así en el huerto de los olivos. Jesús vivía la transfiguración sin ser visto. Y cuando nos enseñó a orar con el Padre nuestro, nos enseñó a vivir en la transfiguración. La fe, repitamos, es la llave que nos da la entrada a este mundo divino. La fe no es una fantasía, es una realidad de abandono y de amor. Es el encuentro con lo sobrenatural. Y de esto tenemos los seres humanos un hambre infinita que nadie nos la puede quitar. Esta oración sublime es al mismo tiempo una oración sencilla. Ni siquiera hace falta que yo me haya leído la Biblia. No hace falta que yo conozca la historia de Moisés, ni sepa cosa especial del profeta Elías, de qué siglo es y con qué rey tuvo que combatir. No. Cuando yo voy a la oración, trato de desconectar de las preocupaciones que me envuelven y me turban, y directamente voy a contemplar a Jesús. Al ponerme en su presencia, ya estamos en trance de transfiguración. En la oración se juntan el cielo y la tierra de este mundo. Y luego
Pues hemos oído a Jesús: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Pero ya Jesús murió y resucitó. Y ya tenemos derecho a saber lo que ocurrió, que no es otra cosa sino lo que está ocurriendo. El Jesús que existe, el que vive en medio de nosotros, es el Hijo de Dios, hermoso, envuelto en la gloria de Dios. La cuaresma que vive el cristiano, la imitación de Jesús, es ante todo una cuaresma de oración. De oración abierta hacia la intimidad, y esto es contemplación. Le contemplamos a Jesús en sí mismo y dialogamos con Él. Y le contemplamos en cuanto Dios nos da su gracia en nuestros hermanos, en estos más pequeños e insignificantes. Allí está Jesús. Por lo tanto, allí está la transfiguración, hermanos. Lo que pasó en el Tabor es una especie de sacramento de la presencia de Jesús. En un sacramento hay una parte invisible, es la actuación misteriosa de Dios, y otra visible, que es lo que ven nuestros ojos, por ejemplo, el agua derramada en el bautismo. En la transfiguración pasó un día y está pasando hoy. Jesús, que definitivamente vives junto al Padre, concédeme la gracia de orar como cristiano, de orar y contemplarte en la oración. Si mi corazón resplandece con la luz de tu divino rostro, estaré muy dispuesto a servir a mis hermanos los hombres. Amén.